Las columnas blindadas ucranianas avanzaron en territorio ruso bajo un cielo plomizo, rompiendo las líneas defensivas que Moscú había considerado infranqueables. La operación, confirmada por múltiples fuentes militares independientes, representa uno de los golpes más audaces de Kiev desde el inicio del conflicto. Unidades mecanizadas cruzaron la frontera en varios puntos, estableciendo posiciones en aldeas que hasta hace poco vivían ajenas al fragor de la guerra. El Kremlin, atónito, enfrenta ahora un escenario que desafía su narrativa de control absoluto. La ofensiva se concentró en sectores donde la defensa rusa mostraba signos de fatiga. Según analistas militares, las fuerzas ucranianas aprovecharon brechas en el dispositivo enemigo para infiltrarse con grupos de asalto, respaldados por artillería de largo alcance. Entre las piezas desplegadas destacan obuses autopropulsados M109 Paladin, cuya capacidad de fuego móvil permitió neutralizar posiciones fortificadas antes de que los defensores pudieran reaccionar. Los proyectiles llegaban con precisión quirúrgica mientras los drones de reconocimiento trazaban mapas en tiempo real, guiando cada movimiento. En las primeras horas la sorpresa fue total. Testigos locales reportaron explosiones que sacudieron poblados fronterizos, seguidas del rugido de motores diésel y el crujir de orugas sobre el asfalto. Las tropas rusas, dispersas y con comunicaciones comprometidas, intentaron contraatacar con artillería reactiva, pero la velocidad ucraniana superó la capacidad de respuesta. Aldeas como Pivnichne, mencionadas en reportes preliminares, quedaron en medio de una zona de combate fluida donde las líneas del frente cambiaban cada hora. El despliegue tecnológico resultó decisivo. Drones tipo Bayraktar y sistemas de guerra electrónica cegaron radares enemigos, mientras vehículos de combate ligeros flanqueaban posiciones rusas que esperaban un asalto frontal. La doctrina ucraniana, forjada en meses de combate intenso, mostró flexibilidad. Cuando encontraban resistencia, las unidades se replegaban y redirigían el ataque hacia flancos débiles. Esta guerra de movimiento, combinada con inteligencia satelital occidental, convirtió la rigidez rusa en vulnerabilidad. Moscú respondió con furia retórica, pero confusión táctica. Voceros oficiales minimizaron la incursión, calificándola de provocación menor, aunque imágenes verificadas muestran vehículos blindados ucranianos ondeando banderas azules y amarillas en territorio que Rusia considera propio. La población civil rusa, evacuada en algunos sectores, enfrenta una realidad hasta ahora impensable. La guerra llegó a casa. Las redes sociales rusas estallaron en debates entre quienes exigen represalias masivas y aquellos que cuestionan la competencia del mando militar. El impacto psicológico trasciende lo táctico. Para Ucrania, la operación inyecta moral en un ejército que ha resistido embates devastadores. Demostrar capacidad ofensiva en suelo enemigo altera el equilibrio simbólico del conflicto. Ya no se trata solo de defender, sino de llevar la iniciativa al corazón del agresor. Para Rusia, la humillación es palpable. Putin construyó su legitimidad sobre la imagen de fortaleza inquebrantable. Cada kilómetro perdido erosiona ese mito ante su propia población. Los analistas debaten si Kiev puede sostener estas posiciones o si se trata de incursiones destinadas a forzar un repliegue ruso en otros frentes. Mantener líneas de suministro en territorio hostil exige recursos que Ucrania administra con cuidado. Sin embargo, el mensaje ya está enviado. Las fronteras no protegen a quien las cruzó primero con intenciones de conquista. Mientras cae la noche sobre los campos recién disputados, las hogueras de vehículos destruidos iluminan un paisaje transformado. La guerra, cambiante y despiadada, acaba de abrir un capítulo donde las certezas de ayer arden junto con los restos de blindados carbonizados. La rendición masiva de aproximadamente 40.000 efectivos rusos ante fuerzas ucranianas marca un punto de inflexión sin precedentes en el conflicto del este europeo, impulsada por una combinación de presión militar sostenida, aislamiento logístico y el respaldo estratégico estadounidense que transformó el equilibrio sobre el terreno. Según fuentes del Comando Operacional Ucraniano, la capitulación se produjo en varios sectores del frente oriental, donde unidades enteras del ejército invasor quedaron cercadas tras el colapso de líneas de suministro y la pérdida de nodos de comunicación críticos. Washington intensificó su apoyo con paquetes de armamento avanzado y capacitación táctica que permitieron a Kiev ejecutar maniobras coordinadas de cerco, fragmentando la cohesión rusa. Sistemas de artillería autopropulsada como el 2S-3 Akatsiya 152 mm capturados en operaciones previas y reintegrados por ingenieros ucranianos fueron desplegados para mantener presión constante sobre posiciones enemigas, mientras drones de reconocimiento turcos y occidentales proporcionaban inteligencia en tiempo real. La ciudad de Konotop, situada en la región de Sumy, emergió como uno de los ejes logísticos desde donde las fuerzas defensoras canalizaron refuerzos y municiones hacia el frente, consolidando el cerco sobre formaciones rusas desorientadas. La operación se gestó durante semanas. Unidades mecanizadas ucranianas avanzaron desde múltiples direcciones, cortando rutas de escape y forzando a batallones completos a refugiarse en aldeas sin provisiones.
La moral rusa, erosionada por meses de desgaste y promesas incumplidas desde Moscú, se desplomó cuando los mandos intermedios comenzaron a negociar rendiciones discretas. Testigos locales reportan columnas de soldados exhaustos, muchos sin uniformes completos, levantando banderas blancas improvisadas mientras tanques abandonados bordeaban caminos embarrados. El Pentágono, aunque cauteloso en sus declaraciones públicas, habría coordinado con Kiev el despliegue de misiles de precisión HIMARS y munición guiada que neutralizaron depósitos de combustible y centros de mando rusos. Esta interrupción logística dejó a miles de combatientes sin capacidad de maniobra, atrapados entre la presión ucraniana y la indiferencia de sus superiores. Analistas militares occidentales describen el episodio como la mayor deserción masiva en un conflicto europeo desde la Segunda Guerra Mundial, un golpe psicológico que resuena más allá de las trincheras. Moscú respondió con un silencio oficial prolongado, roto solo por declaraciones vagas del Ministerio de Defensa, que niegan la magnitud de las cifras y aluden a reagrupamientos tácticos. Sin embargo, canales militares rusos en redes sociales muestran grietas evidentes. Videos de familiares reclamando información, foros donde veteranos cuestionan la estrategia del Kremlin y reportes no confirmados de arrestos entre oficiales acusados de incompetencia. La narrativa del régimen, construida sobre avances inexorables, enfrenta su prueba más severa. Sobre el terreno, el impacto es inmediato. Las fuerzas ucranianas consolidaron control sobre kilómetros de territorio previamente disputado, liberando poblaciones civiles sometidas a ocupación y asegurando infraestructura vital. Equipos de desminado trabajan sin pausa en zonas recién recuperadas, mientras que prisioneros rusos son procesados bajo protocolos internacionales sometidos a interrogatorios que podrían revelar debilidades estructurales del ejército invasor. La capitulación también libera recursos ucranianos para reforzar otros sectores donde Moscú mantiene presión, aunque disminuida. El respaldo estadounidense, tangible en cada javelín disparado y cada dato satelital compartido, reconfigura el mapa del conflicto. Washington no solo suministra armas, ofrece un escudo diplomático y una promesa implícita de que Kiev no será abandonado. Esa certeza alimenta la resistencia ucraniana y debilita la apuesta rusa de que Occidente perdería interés con el tiempo. 40.000 hombres con las manos en alto no son solo una estadística militar, son el símbolo de una guerra que cambió de rumbo cuando la voluntad de resistir se encontró con los medios para hacerlo realidad. La península coreana acaba de inyectar una dosis de incertidumbre en el tablero euroasiático. Pyongyang, aliado histórico de Moscú en la sombra, ejecutó una maniobra que pocos analistas anticipaban. Kim Jong-un ordenó el congelamiento unilateral de envíos militares críticos hacia Rusia, una decisión que sacude los cimientos de la cooperación que sostenía parte del esfuerzo bélico del Kremlin en territorio ucraniano. La noticia, confirmada por fuentes de inteligencia surcoreanas y occidentales, revela fisuras profundas en una alianza que parecía blindada por la necesidad mutua. Según informes preliminares, la suspensión afecta principalmente el flujo de munición de artillería de 150 metros y cohetes para sistemas de lanzamiento múltiple, materiales que Moscú había incorporado a sus reservas tras meses de desgaste sostenido. La medida, adoptada sin previo aviso público, habría sido comunicada a través de canales diplomáticos cerrados la semana pasada. Observadores en Seúl especulan que detrás del giro se esconden tensiones por pagos atrasados, exigencias tecnológicas insatisfechas o incluso presión indirecta de Beijing, que observa con recelo cualquier profundización excesiva entre Pyongyang y Moscú. El impacto operativo no tardó en manifestarse. En sectores del frente oriental ucraniano, comandantes rusos reportaron escasez repentina de proyectiles para baterías autopropulsadas, obligando a racionar disparos en zonas donde la artillería había sido la columna vertebral de la ofensiva. Cerca de Derachi, al norte de Yarkov, unidades de defensa ucraniana detectaron una disminución notable en la intensidad del fuego enemigo durante las últimas 72 horas, un cambio que coincide temporalmente con la interrupción norcoreana. Analistas militares advierten que aunque Rusia cuenta con producción propia, la pérdida de un proveedor externo de gran volumen complica la logística en un momento en que las reservas soviéticas heredadas se aproximan a niveles críticos. La jugada de Kim también pone en evidencia las fragilidades de una red de suministro que Moscú había diversificado ante las sanciones occidentales. Irán continúa enviando drones Shahed y Bielorrusia facilita territorio y reparaciones, pero Corea del Norte representaba un flujo constante de material convencional difícil de reemplazar a corto plazo. La dependencia, oculta durante meses bajo capas de negación oficial, ahora queda expuesta. Fuentes rusas, bajo anonimato, reconocen ajustes temporales
en la cadena de abastecimiento, un eufemismo que traduce preocupación real en los círculos del Ministerio de Defensa. El Kremlin, por su parte, mantiene silencio oficial sobre la ruptura, limitándose a declaraciones genéricas sobre la solidez de las relaciones con Pyongyang. Sin embargo, movimientos recientes sugieren nerviosismo. Se intensificó la producción en fábricas de Perm y Nizhny Tagil y se reactivaron líneas de ensamblaje de sistemas antiaéreos como el S-300PTPS, plataformas que requieren componentes cada vez más difíciles de obtener bajo el régimen de sanciones. La apuesta es clara: compensar con volumen interno lo que se pierde en el exterior, aunque eso implique desviar recursos de otros frentes industriales en Pyongyang. El silencio es igualmente elocuente. Ningún medio estatal ha mencionado la suspensión, pero analistas detectan señales indirectas: reuniones repentinas del Comité Central del Partido del Trabajo y un incremento en la retórica sobre soberanía económica. Kim, conocido por su pragmatismo brutal, podría estar negociando desde una posición de fuerza, consciente de que Moscú necesita mantener abierta esa válvula de suministro. La apuesta es riesgosa. Presionar demasiado podría empujar a Rusia hacia concesiones que China preferiría evitar, pero ceder sin contrapartidas debilitaría la imagen de Pyongyang como socio estratégico indispensable. Mientras tanto, en Kiev, la noticia fue recibida con cautela y algo de alivio. Funcionarios ucranianos evitan celebraciones prematuras, pero reconocen que cualquier interrupción en el arsenal ruso compra tiempo valioso para reforzar defensas y consolidar posiciones. El tablero geopolítico, siempre impredecible, acaba de recordar que incluso las alianzas forjadas en la necesidad pueden fracturarse cuando los intereses divergen. La guerra en el frente oriental acaba de presenciar un giro diplomático que nadie anticipaba. Israel, conocido por su postura cautelosa en el conflicto entre Rusia y Ucrania, rompió su neutralidad histórica y anunció el envío de armamento avanzado a Kiev, marcando un punto de inflexión que estremeció los cálculos del Kremlin. La decisión llegó acompañada de un paquete de sistemas antimisiles Iron Dome y tecnología de contramedidas electrónicas que ya están siendo desplegados en sectores críticos del Donbass, donde las fuerzas rusas intentan consolidar sus ganancias territoriales desde hace meses. El anuncio se produjo tras semanas de presión diplomática occidental y un cambio en la percepción israelí sobre el apoyo encubierto que Moscú brinda a milicias respaldadas por Irán en Siria. Fuentes del gobierno ucraniano confirmaron que los primeros cargamentos aterrizaron en aeródromos protegidos del oeste del país, bajo estrictas medidas de seguridad. La llegada de este equipamiento representa no solo un refuerzo material, sino un mensaje político contundente. Rusia ya no puede contar con la ambigüedad de actores regionales clave. En el terreno, el impacto fue inmediato. Unidades ucranianas desplegadas cerca de Krynichki, la cabeza de puente al sur del Dnieper, que ha costado sangre y munición durante meses, recibieron nuevos sistemas de comunicación cifrada y drones de reconocimiento táctico israelíes, capaces de operar en condiciones de guerra electrónica intensa. Los comandantes locales reportaron que la capacidad de detectar movimientos enemigos se triplicó en cuestión de días, permitiendo contrarrestar los ataques nocturnos que habían desgastado la moral de las tropas atrincheradas en esa zona pantanosa y hostil. Las defensas rusas respondieron con incremento de fuego artillero sobre posiciones ucranianas en el sector oriental, pero según analistas militares, el verdadero golpe fue psicológico. Moscú había apostado por el aislamiento progresivo de Kiev en el escenario internacional, esperando que el cansancio occidental erosionara el flujo de ayuda militar. La entrada de Israel en la ecuación destruyó esa narrativa. Medios rusos intentaron minimizar el anuncio, calificándolo de gesto simbólico sin relevancia táctica, pero los canales militares internos reportaron reuniones de emergencia en el Estado Mayor en Moscú. El envío incluye también misiles antitanque Javelin de fabricación conjunta con Estados Unidos, que serán integrados en brigadas mecanizadas que operan en el eje sur. Estos sistemas ya demostraron su letalidad en las primeras fases de la invasión, pero la llegada de nuevas unidades revitaliza la capacidad ofensiva ucraniana justo cuando Rusia intenta lanzar una ofensiva primaveral en varios frentes. Los instructores israelíes, discretos pero efectivos, han comenzado a entrenar equipos de operadores en bases del interior, transmitiendo tácticas probadas en décadas de conflicto asimétrico. La reacción en Tel Aviv fue mesurada pero firme. Funcionarios del Ministerio de Defensa declararon que la decisión responde a valores compartidos y defensa de la soberanía nacional, evitando mencionar directamente a Rusia, pero dejando claro que la paciencia con la cooperación militar ruso-iraní llegó a su límite. En Kiev, el presidente Zelensky agradeció públicamente el gesto, describiéndolo como un acto de valentía histórica que cambia el equilibrio. El Kremlin, por su parte, convocó al embajador israelí para expresar profunda preocupación, advirtiendo sobre consecuencias impredecibles en Medio Oriente. Sin embargo, Moscú
tiene pocas herramientas para presionar a Israel sin comprometer sus propios intereses en Siria, donde mantiene bases aéreas y navales vitales. La jugada israelí expone la fragilidad de las alianzas rusas en un momento en que su economía de guerra enfrenta sanciones crecientes y su industria militar trabaja al límite. En el frente, los soldados ucranianos recibieron la noticia con mezcla de sorpresa y alivio. Para ellos, cada aliado cuenta, cada sistema de armas puede significar la diferencia entre resistir o retroceder. Ahora, con el respaldo israelí, la guerra entra en una fase donde las certezas del Kremlin comienzan a desmoronarse y el mapa de alianzas se redibuja bajo el fuego. La estructura de acero y concreto que durante décadas unió Crimea con el continente ruso yace ahora fragmentada sobre las aguas del estrecho de Kerch. El puente, símbolo estratégico y político del Kremlin desde su inauguración en 2018, ha sido alcanzado en un ataque de precisión que Washington atribuye indirectamente al despliegue acelerado de sistemas de largo alcance en territorio ucraniano. Según fuentes del Pentágono, la Casa Blanca habría autorizado en las últimas semanas una oleada de transferencias que incluye baterías adicionales de ATACMS y munición guiada GMLRS para los lanzadores HIMARS ya desplegados, además de un lote final de misiles Storm Shadow Scalp AG procedentes de stocks europeos coordinados con aliados de la OTAN. La orden llegó en forma de directiva clasificada que funcionarios occidentales describen como la última ventana de oportunidad antes de cualquier eventual cambio en la política de suministros. Operadores ucranianos habrían integrado inteligencia satelital estadounidense con reconocimiento local para trazar vectores de aproximación que eludieran las defensas rusas concentradas en torno al puente. Testigos en la costa de Taman reportaron destellos múltiples poco antes del amanecer, seguidos de columnas de humo denso que ascendieron sobre el vano central del enlace ferroviario. Las imágenes satelitales comerciales confirman daños estructurales severos, al menos 2 tramos colapsados y una sección del arco vial deformada, lo que interrumpe el flujo logístico hacia las fuerzas rusas desplegadas en el sur de Ucrania. Moscú ha cerrado el espacio aéreo circundante y desplegado lanchas patrulleras en el estrecho, pero el impacto ya resuena en las cadenas de suministro que alimentan las guarniciones en Crimea y las líneas avanzadas que se extienden desde Mariupol hasta Toretsk, donde las fuerzas rusas mantienen presión constante sobre posiciones ucranianas en el flanco oriental. Analistas militares señalan que el ataque representa un salto cualitativo en la capacidad de Kiev para proyectar fuerzas sobre objetivos estratégicos en profundidad. Los ATACMS, con alcance superior a los 300 kilómetros, habrían permitido lanzamientos desde zonas relativamente seguras en el interior ucraniano, mientras que los Storm Shadow aportaron precisión terminal contra infraestructuras reforzadas. La combinación de vectores de ataque, balísticos y de crucero habría saturado las defensas antiaéreas rusas, que según estimaciones occidentales han sido desgastadas tras meses de intercepción continua. El Kremlin respondió con declaraciones airadas calificando el episodio como terrorismo patrocinado por el Estado y advirtiendo sobre consecuencias inevitables. Unidades de artillería rusas intensificaron los bombardeos nocturnos sobre ciudades del este ucraniano y se reportan movimientos de reservas blindadas desde el interior de Rusia hacia posiciones defensivas en Crimea. Sin embargo, la destrucción del puente complica cualquier refuerzo masivo. El tráfico ferroviario, columna vertebral del abastecimiento aeromilitar ruso, queda ahora limitado a rutas terrestres más largas y vulnerables que atraviesan el Donbass ocupado. En las calles de Kiev, la noticia fue recibida con mezcla de euforia contenida y ansiedad. Residentes consultados por agencias internacionales expresan satisfacción por el golpe simbólico, pero también temor ante posibles represalias. Comandantes ucranianos en el frente oriental mantienen alerta máxima, anticipando respuestas rusas que podrían incluir oleadas de drones Shahed o misiles de crucero contra infraestructura civil. El episodio marca un punto de inflexión en la dinámica del conflicto. Washington ha cruzado umbrales que hasta hace poco consideraba intocables, y Kiev demuestra capacidad operativa para explotar esas herramientas con efectos estratégicos. Sobre las aguas del Kerch, el acero retorcido del puente habla de una guerra que ya no reconoce líneas rojas, solo cálculos de riesgo y oportunidad en un tablero donde cada movimiento arrastra consecuencias imposibles de prever. El edificio de cristal en Ginebra guardaba silencio cuando los enviados estadounidenses pusieron sobre la mesa el mapa definitivo. Las líneas trazadas en tinta roja atravesaban regiones que costaron miles de vidas, reconfigurando lo que 3 años de combate no lograron resolver. Washington acaba de forzar un alto el fuego que, según fuentes diplomáticas occidentales, congela las posiciones actuales y obliga a Moscú
a reconocer pérdidas territoriales que el Kremlin juró jamás aceptar. La OTAN no envió tropas, pero redibujó el tablero. El anuncio llegó en cascada desde capitales europeas y norteamericanas. Funcionarios de la Casa Blanca confirmaron que el acuerdo incluye garantías de seguridad para Kiev, supervisión internacional de las nuevas fronteras y el compromiso ruso de detener operaciones ofensivas en un plazo de 72 horas. Para Ucrania significa conservar la mayor parte de los territorios reconquistados en 2023 y 2024. Para Rusia, la amarga admisión de que el costo humano y económico superó cualquier ganancia estratégica. Analistas en Bruselas